Ya estamos de vuelta en Sexta Visión Noticias, se lo habíamos adelantado en los titulares. En la entrevista del día de hoy vamos a estar conversando con Eduardo Marchán, Seremi de Justicia y Derechos Humanos de la región de O'Higgins. Seremi, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un gusto realmente venir a Sexta Visión. Bien, vamos a partir conversando sobre un tema que hace varios años se ha conversado, se ha cuestionado el por qué no existe, pero ya hay un proyecto en el Congreso que crea la Defensoría de las Víctimas. Cuéntenos de qué se trata este proyecto y qué es lo que busca instalar en el Poder Judicial chileno. Mira, yo creo que la situación de la Defensoría de las Víctimas, si bien ha sido un tema muy transversal, en un principio siempre se consideró que la labor del fiscal, la labor del querellante suplía estas necesidades. Ya ahora nos hemos dado cuenta, después de un análisis de todo el sistema judicial y penal en específico, que se requiere una persona especialmente dedicada y especialmente abocada a la víctima en un proceso judicial penal, sobre todo cuando estamos hablando de delitos de alta connotación pública. ¿Ya? El proyecto que se presentó es un proyecto que está auspiciado por el Ministerio de Justicia, es un proyecto que le otorga más facultades a la Corporación de Asistencia Judicial y dentro de este aumento de facultades, aumento de mejoramiento, perdón, de una estructura más sólida, que es un tema administrativo, le otorga la facultad de poder querellarse en favor de una víctima. Y esto es una situación bien excepcional. Por regla general, la facultad de querellarse dentro de un proceso penal es bien restringida, ¿ya? Algunas instituciones poseen esta facultad, pero principalmente está muy acotado, ¿ya? Entonces, lo que se hace es recoger la experiencia que tiene la Corporación de Asistencia Judicial en el día a día en cuanto al tratamiento con los usuarios, para poder extrapolar esta situación y que ellos puedan, a través de una representación jurídica y una atención también integral en cuanto psicosocialmente con ella, poder ofrecerle un abanico completo a la víctima, sobre todo de delitos violentos, para que pueda sentirse representada, porque al final del día lo que reclamo siempre o más frecuente a las víctimas es que no saben en qué parte está el proceso. Ya. Estamos hablando de que alguien que no tiene experiencia en tribunales, por ejemplo, alguien que no es abogado, normalmente no va a entender qué es una APJO, qué es una formalización y todos esos términos que no tienen por qué saberlo y que necesitan a alguien que intermedie y que les explique. Ya. En el proyecto de nueva constitución se crea este departamento, esta institución, se puede decir. ¿Cuáles son las diferencias entre el proyecto que está en el Congreso y el que viene en la propuesta de nueva constitución que se vota próximamente? Bueno, la Constitución, como una carta general de nuestro ordenamiento, tiene los lineamientos generales. ¿Ya? Este proyecto es mucho más concreto porque claramente es una ley, por lo tanto se aboca a resolver puntos concretos de las necesidades. En ese sentido, si bien el proyecto en la Constitución puede señalarlo, la operatividad de esta idea es lo que recoge una ley que es la que hoy nos convoca en esta conversación. En ese sentido, yo creo que recoge las principales necesidades, ¿ya? Alguien que pueda acompañar a la víctima, alguien que le pueda explicar y que cuando sea necesario se pueda querellar en favor de ella, ¿ya? De esta manera no es solamente un ente que está observando la víctima, sino que cuando uno se querella en un proceso judicial es alguien que puede intervenir en este proceso, es alguien que puede tener una opinión en paralelo incluso que la fiscalía en cuanto a la determinación del delito, por ejemplo. La fiscalía podría decir que esto es un hurto, la otra persona puede decir que esto es un robo con violencia. Ahí pueden establecerse una discusión mucho más rica en cuanto a las posturas que desee la víctima. Bien. Y en ese caso se ayudaría al total de las víctimas que se encuentren en un proceso judicial, ¿o habría una priorización como establece el proyecto de nueva constitución? Hay que hacer una priorización porque los recursos lógicamente son limitados. Claramente. Primero que nada tiene que haber una voluntad de la víctima y no todos los delitos van a necesitar una querella. Porque, seamos sinceros, es muy distinto un robo con violencia a un hurto, ¿ya? Y en este sentido llevémoslo a un caso concreto. Por ejemplo, que te entren a robar a la casa
que te amarren, que Claro, te con toda la violencia desvalejen, con toda la imaginable. violencia, es distinto a un lanzazo del celular en la calle en donde no hubo intimidación, sino simplemente un momento y salió arrancando el sujeto. En este segundo caso, me parecería que no es tan necesaria una Ya. querella, sino tal vez un acompañamiento en cuanto a explicarle en qué va el proceso y en que entiendan los pasos a pasos que hay que realizar. Porque muchas de las críticas al sistema judicial es que dicen es que esto no avanza, es que esto lleva tanto tiempo. Bueno, los procesos judiciales son lentos, son tiempos que la gente estima que son muy Demasiado largos, largo. pero claramente estamos hablando de procesos que pueden afectar garantías constitucionales de la mayor relevancia, como puede ser, como es la libertad personal. Cuando estamos hablando de esa afectación, necesitamos procesos que se tomen su tiempo para restringir esos derechos. Y eso también va de la mano, le consulto rápidamente, con la falta de profesional en el Poder Judicial, ¿o no? O sea, el Poder Judicial ha estado en constante adaptación. Yo creo que donde se echaba un poquito más de menos era la cantidad de fiscales, ya en cantidad de funcionarios administrativos del Ministerio Público, porque si aumentamos los fiscales, aumentamos las causas que pueden llevar, las pueden ver mejor, también se necesita ese apoyo administrativo invaluable, digámoslo así, de que todo el proceso que se lleva después, ya, o que se lleva en paralelo. Ahí también hay un proyecto de ley muy interesante también presentado por el Ejecutivo, en el cual busca aumentar la cantidad de fiscales, aumentar la cantidad de personal administrativo y de esa manera aumentar la eficacia en la persecución penal, porque muchos de los delitos, lamentablemente, o muchas de las denuncias terminan archivándose porque cuesta mucho, y es un proceso bien largo, realizar todo el proceso investigativo en ciertos casos. Y en ese sentido se tiene que dar un apoyo al Ministerio Público aumentando su dotación. ¿Cuánto es la estimación de los fiscales que faltan en el sistema? El proyecto contempla un aumento de alrededor de 200 fiscales. Ya, yo creo que una vez que logren aumentarse y logren ponerse en práctica, vamos a poder determinar cuánta de la necesidad ha sido cubierta. Yo creo que la cubre en un porcentaje bastante significativo. Sin embargo, claramente, entre más fiscales, mejor podría ser la investigación, pero hay que hacer un trabajo de ponderación en cuanto a los costos, en cuanto a la capacidad instalada de las fiscalías propiamente tal, y yo creo que en ese sentido este proyecto de ley es un significativo avance en cuanto a la resolución de ese problema. Acá en la región tiene cifra o el contexto de la falta de fiscales, ¿cuánto afecta esto a los procesos investigativos? Cifra regional específica no manejo, ya principalmente tenemos esta cifra es como a nivel nacional en que se van a ir distribuyendo y por lo tanto van a ir en virtud de la priorización que haga el propio Ministerio Público de dónde ir poniendo estos fiscales, cuál va a ser el foco, tal vez una fiscalía local podría no recibir para poder priorizar, por ejemplo, una fiscalía especializada en cierto tipo de delitos, como puede ser el narcotráfico, como puede ser la fiscalía de focos, que es cuando se desarrollan una serie de delitos en un determinado sector. En ese sentido, yo creo que ahí la determinación del orden va a depender del Ministerio Público. Bien, Seremi, para ir cerrando, durante la semana pasada se realizó una supervisión carcelaria, acá específicamente la cárcel de Rancagua. Cuéntenos de qué tratan estas supervisiones. Hay personal que está facultado para realizarla y no se puede dudar de esta supervisión o revisión. ¿Cómo funciona todo este tema? Hay una serie de organismos que tienen competencias de fiscalización dentro de las cárceles. Por ejemplo, el INDH es uno de ellos. Ellos pueden ir a una cárcel, solicitar ingresar, obviamente respetando ciertos protocolos, como no ingreso de celulares, no ingreso de ciertos elementos que podrían ser contrarios al reglamento. Ellos pueden ingresar y hacer una visita inspectiva. Por ejemplo, podrían revisar cuáles son las condiciones de habitabilidad, cómo es la alimentación, cómo son los implementos de salud. Y dentro de ellos también están los jueces de garantía que se encargan de hacer estas visitas, que puede ser también a la cárcel de Rancagua como a los otros centros de reclusión que tenemos. Y ellos lo hacen continuamente, es un proceso que los tribunales siempre están realizando. El que te refieres dice relación con la revisión que se hizo de las internaciones provisorias,
Ya. que son, tenemos un módulo especial en la cárcel de Rancagua, en la cual están las personas que están con internación provisoria, que en simple son aquellos que no sabemos si tienen algún grado de afectación mental que los haga inimputables. Ya. ¿Ya? Entonces, si alguna persona padece alguna enfermedad que se cree que pudiera haber afectado o incidido en la realización de un delito, se le determina que que se ingrese provisoriamente mientras se hacen los exámenes correspondientes que le corresponden al servicio médico legal, hacer un examen psiquiátrico a fin de determinar si es imputable o no. Y claro, ellos deberían estar en un centro asistencial, en un centro de salud. Sin embargo, es por todos conocido que el sistema de salud y sobre todo la salud mental en Chile tiene altos grados de complejidad poder cubrir las necesidades de la población. Sobre todo también cuando estamos hablando de una internación con cama, cuando estamos hablando de cupos muy especiales. ¿Ya? En ese sentido, una solución provisoria que se determinó por parte de tribunales es que estas personas permanezcan en la cárcel de Rancagua en un módulo especial, sin contacto con la demás población penal, a fin de que ellos estén a la espera de que se abra un cupo en algún centro asistencial. Ya. ¿Hay algún trato especial? Por ejemplo, atención psicológica, ellos están aislados. ¿Cómo es el funcionamiento en particular? Sí, ellos están aislados de la otra población a fin de que ¿Y entre ellos? Entre ellos no, entre Ya. ellos comparten en general, a menos que haya alguna situación de descompensación en donde son trasladados al ASA, al hospital penitenciario. No es un hospital propiamente Claro. tal, es como principalmente para Un centro asistencial. un centro asistencial, primeros auxilios, Claro. no se hacen operaciones, no se hace un tratamiento clínico demasiado complejo, ¿ya? Pero tiene el nombre coloquialmente de hospital penitenciario y se llama ASA. Claramente, si alguno tiene algún grado de descompensación, no sé, empieza a agredir a alguien, hay que tomarlo, hay que llevarlo a un lugar aislado para protección de él y de los demás. Ya. Seremi, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Ahí teníamos la palabra de Eduardo Marchán, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, conversando sobre diversos aspectos de la contingencia nacional. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más informaciones acá en Sexta Visión Noticias.